Esperos. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el gusto que nos acompañe y espero que haya también más invitados de una institución colega que respeto mucho, que es Ardeva, el actual presidente. Adelante, Sergio. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto participar en este programa y poder intercambiar elementos para poder generar pensamientos y reflexiones acerca de temas que son complejos en nuestros días. Así es. Y has elegido un título: La unánime noche y la humanidad a la intemperie. ¿Por qué? ¿Qué significa y qué implica? Bueno, la unánime noche está tomado del cuento de Borges, Las ruinas circulares, que empieza: nadie lo vio llegar, navegar por el fango sagrado en la unánime noche. Me pareció una joya semántica y literaria, como nos tiene, hablo en tiempo presente, ¿no? Como nos tiene acostumbrado Borges, cuando nos cubre la oscuridad y la humanidad a la intemperie. Por lo que voy a hablar ahora, me estaba refiriendo a las depresiones y a los suicidios que nos cubren tan seriamente, con una prevalencia altísima. Es la primer causa, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. La primera son los accidentes. Muchos de estos accidentes son justamente actos suicidas o actos suicidas maníacos, no melancólicos. Y la depresión se calcula a nivel global de alrededor de un 16%, es decir, que 1 de cada 6 personas puede estar padeciendo una depresión. La cosa es más oscura todavía, porque ¿cuántos consultan? ¿Cuántos la naturalizan? ¿Cuántos la cronifican? ¿Cuántos se atienden adecuadamente? ¿Cuántos son atendidos adecuadamente? ¿Cuándo se confunde una depresión con una crisis o con un duelo? ¿Cómo son los abordajes integrados? ¿Cuáles son los componentes hereditarios, genéticos, históricos que devienen de este padecer tan severo, que es tan severo y provoca tanto dolor, la depresión, que es un título de un trabajo mío que es Suicidio, la muerte como salida, porque no le ve otra a tanto dolor y a tanto padecer. Vamos a mostrar, porque todo esto estuviste investigando mucho y trabajando mucho, y está publicado en un libro. Adrián, si podés mostrar. Que es muy recomendable. Y ahora es todos los temas anunciados por Sergio están en el libro, pero además vamos a tratar de describir y de explicar algunos puntos, porque el programa, por supuesto, no nos da el tiempo para todo. Pero, ¿qué entendés por depresión? ¿Qué se entiende por depresión?
La depresión es un constructo que está compuesto por dos pilares que son el estado de ánimo deprimido, y esto no es una redundancia que hablemos de depresión con estado de ánimo deprimido, porque no podemos decir triste, porque la tristeza es una emoción secundaria a una pérdida. Ese es uno de las bases. La otra base que tenemos fenoménicamente, ¿no? Hablando, porque después podemos hablar desde el psicoanálisis, desde la historia, pero vamos a empezar desde la descripción fenoménica, es la incapacidad para experimentar placer. Las cosas se pueden seguir haciendo, pero no resultan placenteras. Le podemos preguntar a una persona si mantiene relaciones sexuales, la persona te va a decir que sí, pero que no tiene placer, que nos faltaría la pata esa del placer. Después tiene alteraciones, este constructo tiene alteraciones que tienen que ver con el desempeño. El desempeño no es una palabra del capitalismo, el desempeño es una capacidad para cumplir objetivos. Una mamá, para ser mamá, tiene que poder ser mamá. Y si está deprimida no puede ser mamá porque no tiene el sustento tanto anímico como de la matriz biológica como para poder maternar. Vos, Susana, si estarías deprimida, sería complejo estar dirigiendo esto porque el desempeño tuyo fallaría. También tiene alteraciones en la memoria, en la atención, en la concentración. Es difícil que fije a los adolescentes cuando me vienen a ver con una depresión, digo, no vayas al core, porque te va a ir mal, no vas a poder estudiar, no vas a poder aprender. Quédate en casa, y los padres se sorprenden y dicen, ¿cómo que se quede en casa? Sí, que se quede en casa, que recupere fuerzas y vaya, y yo hablo con el colegio, hago notas, para que no, porque el fracaso si no, se acentúa la depresión más aún. Hay una cuestión muy, muy importante con respecto a la depresión adolescente, que en los países subdesarrollados, esto es lo que se mete de la cultura, ¿no? La cultura vendría a ser lo que llamamos el top-down, lo que viene de arriba y que va influyendo en nosotros. La genética, lo heredado, lo adquirido durante nuestra gestación, se denomina como el bottom-up. Entre el top-down y el bottom-up se encuadra la subjetividad. Las cosas que nos constituyen desde la cultura y desde nuestra historia, desde todos nuestros antepasados. Hay una cosa que después quiero mencionar de Juan Pablo Jiménez, un psicoanalista chileno, y todo el bottom-up que tiene que ver desde la célula primordial y toda la carga genética. Bueno, en esta intersección está nuestra subjetividad, y a lo largo, si nosotros hacemos una línea transversal, va a estar nuestro devenir. Nuestro devenir a partir del cual podemos generar cierta resiliencia, o por el contrario podemos seguir transmitiendo nuestro padecer. En los adolescentes, la cuestión social, el pico de suicidios es alrededor entre los 17 y los 22 años. Y en bajos y medios ingresos, el porcentaje de suicidios cuadruplica a aquellos que tienen altos ingresos. La proporción es terrible, y es cómo se mete la cuestión social en este tema. Siempre a lo largo de
todo el tiempo, la depresión ha sido cínica con las mujeres. A partir de la menarca la duplica. Durante toda la edad fértil la duplica también. Durante la perimenopausia la triplica, es decir, en los momentos más vulnerables, en la menarca, en el puerperio, en la perimenopausia, es donde ahí más pega. Y que tiene que ver también con la hormonalidad, no solamente. Y la mujer también tiene otros rasgos diferenciales. Entonces te decía que tiene el estado de ánimo deprimido, las dificultades para experimentar placer, el punto de alerta siempre que va desde cierta ideación suicida hasta la planificación concreta para poder hacerlo. Que quiero aprovechar este medio para decir claramente que tenemos que preguntar a todos nuestros consultantes y hablar, porque tienen hambre de hablar, si piensan cosas difíciles, si tienen pensamientos negros, en una escala. Para muchos colegas que no saben a veces cómo preguntar, cómo abordar, te lo preguntan esto, y como que hay otras formas que no sean tan directas, pero vos dijiste algo que me parece muy importante, que alivia, porque vos le pones palabras a lo que la persona no puede poner. Entonces creo que esto es muy importante, porque el que nos escucha se da cuenta que puede hablar de algo que en su ámbito no pudo hablar ni ser escuchado. Y creo que esto es un punto muy importante. Susana, es más, hay un mito falaz, que es que si le preguntás, le vas a meter la idea en la cabeza. Ay, sí. Nada que ver, No, nada que ver. Inmunizás, crear. Lo mismo que hay otra cosa más que tenemos que preguntar, sobre todo los varones, tengamos la edad que tengamos. ¿Te pasó algo complicado con alguna persona más grande? ¿Hizo algo que vos te diste cuenta después que estaba mal? ¿Hizo algo contra tu voluntad? ¿Hizo algo que te hizo sentir mal? Y así voy subiendo. La sorpresa de los familiares que acompañan al adolescente, porque yo tomo, cuando se dan situaciones así, los hago concurrir juntos, me presento con el papá o con la mamá o con los padres, y después dejo un poquito entreabierta la puerta y me voy a charlar al fondo, porque como estas cuestiones tienden a repetirse, sabemos que lo traumático tiende a repetirse, no quiero pasar a ser yo un actor que pueda ser tomado como tal. Entonces, empiezo a preguntar, le digo a la mamá o al papá o a quien acompañe que la puerta está entreabierta, pueden entrar cuando quieran, y lo mismo le digo a la paciente o al paciente cuando sospecho lo que puede salir o llamar cuando ellos quieran. Es así. Bueno, hay para hablar, pero hay para hablar mucho del tema. Te imaginás que con esta especialidad, el que acaban de ver en pantalla es mi quinto libro de depresión. Y ya está la segunda edición agotada y estamos esperando que la editorial Bievel ya esté sacando más. Y es a lo que he dedicado toda mi vida. Hay otro componente. Hay una pregunta que se hace un analista chileno, que nosotros tenemos genios en Latinoamérica, y yo considero que Juan Pablo Jiménez es uno de los genios que tenemos en Latinoamérica. Él es el
presidente de la Fundación Millennium. Él se formó en Heidelberg y tiene escrito unos trabajos, unas publicaciones excepcionales. Bueno, Y podés la prevalencia... o darme los datos y lo invitamos al programa. Ha habido gente de Chile en el programa también, ¿eh? Así que si Mira, te querés... va a hacer un festín de conocimientos, la verdad, muy recomendable. Y él se preguntaba justamente en un congreso si la alta prevalencia en las mujeres en Chile, que es más alta, tiene que ver con los abusos que sufrieron durante la conquista y que se fueron transmitiendo generacionalmente. No quiero nombrar mucho de pacientes, pero voy a mencionar este solo, que ya pasaron muchos años. Era una paciente con una depresión y una anorexia nerviosa severísima, una adulta que pesaba 34 kilos y que comía por día una calabaza. Por día. Una calabacita. Y un buen día, y bueno, yo realmente estaba muy preocupado, se había apoyado una vez contra la pared, hizo una fractura espontánea de muñeca, y estaba bastante preocupado por ella, y la verdad, la estaba viendo una nutricionista, usaba ropa muy holgada, y se pintaba de una manera que escondía muy bien su delgadez. Y un día me pregunta, Sergio, yo le conté de mi abuela en Auschwitz. ¿Cómo? No. Le digo, ¿usted tiene inconveniente si nos encontramos con usted y con su abuela? No, Sergio, ¿por qué voy a tener inconveniente? ¿Usted cree que algo de las vivencias de su abuela puede tener que ver con lo que le pasa? No, Sergio, nada que ver. La abuela en la entrevista me cuenta que lo que ella le daban de comer por día era una papa. Esa era la alimentación de ella. Bueno, la paciente no podía ligar esto, pero bueno, algo de la agencia terapéutica fue funcionando, aunque siempre quedó en ese lugar de no registrado conscientemente ni atribuible a nada, pero cómo lo traumático se manifestaba transgeneracionalmente y de esta manera. Claro, pero además la relación que ella tendría con su abuela, ¿no? Y la identificación, que me hiciste acordar de otra paciente que va a robar una calabaza porque no tenía para comer. La madre la castiga, la condena. Ella había sido abusada por una pareja de la madre y durante muchos años no podía tragar. Entonces, donde ella la forma de reaccionar era a través de la agresión de la violencia. El otro día me trae una planta a raíz de Navidad, que yo no festejo Navidad, pero me trae, me dice, Susana, esta planta tiene un significado, es un potus, pero esto representa a nosotras dos. Esta planta estaba muerta, como estaba yo. Y le empezaron a salir hojitas, como me está empezando a salir a mí las ganas de poder vivir, de poder estar bien, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que hay una relación entre duelo y depresión. A ver si podés explicarlo. Perdón. Y cuando comentaste de este colega chileno, que me gustaría que después, bueno, me contactaras o me pasaras el teléfono,
Hace pocos días yo estuve en México, entonces no sabía esto que voy a contar. En México se da mucho la infidelidad, el alcoholismo, el machismo y los abusos. Entonces un colega joven mexicano me dice, ¿vos sabés lo que es la chinga? No. Nosotros qué entendemos por chingar. ¿Viste? Cuando un vestido te chinga, un saco, cuando no está bien. ¿Sabés de dónde viene, Susana, eso? Porque una aborigen fue abusada por un español. Y eso quedó en la historia. Me estoy acordando de lo que vos decías de Chile, ¿no? Esta cosa de abuso, de quedarse con los pueblos, con las mujeres que dominaban. Mataban a los hombres y se quedaban con las mujeres. Hay una cuestión, digamos que vos me estás preguntando sobre duelo y depresión. Freud escribió Duelo y Melancolía porque, digamos, así se llamaba en esa época a la depresión, aunque probablemente Freud hubiese visto, y de hecho los vio, muchos cuadros melancólicos, ¿no? Fue la escuela alemana quien más los describió y que estaba en otra vía, en otra línea de la vía férrea que Freud, andando de forma paralela, con otra perspectiva. Y Freud denominó, y todos denominamos, a un duelo como una pérdida de un objeto o un sujeto cargado libidinalmente, que amamos. Cuando el proceso normal de duelo es anoticiarnos de la pérdida, la sorpresa, después vienen todos los rituales funerarios que son diferentes a lo largo de la historia y de las culturas, el cajón abierto que tienen los católicos, el cajón cerrado que tienen los judíos, la incineración que tienen los tibetanos. Yo estuve en Nepal participando en una ceremonia funeraria tibetana y hacen una pira y ponen el cuerpo envuelto en sedas y hacia el final el familiar responsable, que puede ser el hijo o el marido, toma un hueso y lo guarda para preservarlo en la casa, un huesito de lo que quedó de esa pira. Estos rituales funerarios nos ayudan a que nuestro foco o hacer foco entre la presencia interna y la ausencia externa, cosa que nos cuesta. Los duelos toman tiempo. Seamos claros, no es que si pasa cierto tiempo es una depresión. No. Yo creo que los duelos toman mucho tiempo y son elaboraciones complejas. Nos cuesta despedirnos, nos cuesta decir chau. Y en los duelos bien elaborados nos quedamos con las partes buenas, nos despedimos y que esa presencia se haga recuerdo y se haga memoria, y nos deshacemos de las partes malas. Es cuando nos acordamos de uno que ya está y nos acordamos con una sonrisa o contamos un chiste, o te acordás cuando fulano, ja, 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 ja. Es una buena elaboración del duelo y de la pérdida. Y toman tiempo. Cuando una parte nuestra
nuestra se muere con ese muerto, o por una ligadura narcisista, y acá voy a empezar a hablar de otro genio argentino que ya no está, que es Hugo Bleichmar, que tiene un libro excepcional, tal vez una de las Biblias, que se llama Estudio Psicoanalítico de las Depresiones. Él dice que o por una ligadura narcisista con el objeto, es decir, sentirlo al objeto como una parte nuestra, y nosotros perdemos una parte nuestra, y cuando estamos llorando por una parte que se fue, nuestra, o bien por una cierta, llamémosle, entre comillas, debilidad constitucional, que nos sentimos muy frágiles y que frente a ello, ahí empiezan a venir el gran espectro, y no solamente por eso, el gran espectro de las depresiones. Y hablo de las depresiones. Hay muchos tipos de depresiones. La mujer tiene la depresión puberal, la depresión adolescente, la depresión de la vida adulta, la depresión puérpera, la depresión de la perimenopausia, la depresión menopáusica y la depresión posmenopáusica, que está mediada justamente por lo hormonal. Está mediada, las hormonas ahí tienen su lugar. Y las hormonas, y la mujer es vulnerable a estos cambios hormonales. Los hombres en menor medida. Y también el hombre mexicano, hay una investigadora mexicana que fue directora de la investigación de la UNAM, probablemente como cuando alguien busca, no me vaya a salir, Medina Mora. Ella hizo un estudio y vio que hay factores sociales que hacen que las consultas en México, por ejemplo, sean muy tardías. ¿Por qué? Por algo que vos comentaste recién. El hombre debe ser macho. Como dice el tango, sufre y no llora, que el hombre macho no debe llorar. Y consultar por depresión es un signo de debilidad. ¿Qué hacen entonces? Se vuelcan al alcoholismo o bien externalizan el sufrimiento con la violencia. Es el otro el que sufre. Y la mujer, como tiene ese lugar de sometimiento, la mujer no debe quejarse. Tampoco consultan. Y las consultas, el tiempo de consulta, cuadruplica o quintuplica al de otros países. México, que tiene un nivel académico altísimo porque muchos se van a formar afuera, en lugares de excelencia. Pero es la raigambre social la que interviene. Y ahí es lo que separábamos, de acuerdo a tu pregunta, la diferencia entre duelo. Duelo es lo que ha devenido de una pérdida. La depresión puede estar ligada, depende del tipo de vínculo que hayamos tenido, o bien puede suscitar, puede desencadenar una base vulnerable que tenemos para deprimirnos, y después la depresión toma vuelo propio. Los duelos se acompañan, las depresiones se tratan. Dejar a una persona con la depresión, cosa que se confunde mucho en la adolescencia con la crisis, con una crisis adolescencial, y es terrible eso,
porque como decía Freud, lo más serio no es la edad de la persona, sino la edad de la enfermedad. Estas cuestiones tienen que ser abordadas con todos los dispositivos que disponemos. Yo comparto con vos, el tema es también, como te dice la gente, ¿cómo sabemos si es un buen terapeuta o no? ¿Estuvo medicado y qué pasó? ¿Se suicidó? Es decir, poder aclarar, ¿no? También, ¿cuándo hay riesgos de suicidios? Que a veces la gente te dice, estaba en terapia y se suicidó. No tiene nada que ver que esté en terapia. El tema es, ¿no es cierto?, ¿qué pasa? ¿Cómo se aborda esto? Porque hoy en día los adolescentes tienen muchas confusiones con respecto a lo sexual, con respecto a lo que va a venir, porque tampoco hay padres adultos. Cada vez se adolece, ¿no?, de esa contención de los padres más adultos. Entonces lo que vos decís me parece muy importante, ¿no? Pero ¿cómo se puede, por ejemplo, en algunas escuelas, cuando el chico amenaza que se va a suicidar o deja una carta, en muchas escuelas lo sacan de la escuela, cuando no tendrían que hacer eso, ¿no? Por peligro a que pase algo en la escuela. Y cuando el chico hace eso, evidentemente está mostrando, pidiendo ayuda, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo hay riesgo de suicidio? ¿Cómo lo manejás? ¿Cómo se tendría que abordar? Voy a decir mira, nosotros no somos dioses, ni somos dueños de la vida y de la muerte. En un congreso que estaba, una señora funcionaria vociferaba que de una manera un tanto escandalosa. Yo justo iba a hablar del tema y yo dije, ¿qué digo ahora? Todo suicidio es un homicidio, porque hubo un aviso y no hubo quien se hiciese responsable de esa vida. Yo dije, wow, yo ya voy, digamos que vengo bastante bien con la casuística, porque hay una frase que utilizo mucho que es, el riesgo suicida está en relación inversamente proporcional a la paranoia del terapeuta. Va de nuevo, Susana. El riesgo suicida está en relación inversamente proporcional a la paranoia del terapeuta. ¿Se entendió? Sí, perfecto. A mí Es me muy dicen fuerte. suicidio. A mí me dicen suicidio, cito a los padres, les hago firmar un consentimiento informado que lo van a acompañar, que van a estar con él 24 horas, que ellos se hacen responsables. Por supuesto, le doy una medicación y si es un chico le digo, mira, te quiero aclarar algo. Estás con pensamientos negros y con una posibilidad muy cerca de mandarte una macana. Y yo te voy a planchar. Es decir, vas a estar 3 días totalmente dormido. Vas a ir al baño y te vas a volver a acostar. Son las cosas que hago porque evito el pasaje, evito la Láctimo, impulsividad propia de los chicos. Es claro. propio de ellos. Y advierto a los padres, pero hay un tema también, que es que después los padres pueden decir, Sergio no nos dijo nada. Paranoia, me firman acá que tiene que estar acompañado y que ustedes se hacen responsables. Hablo por teléfono con los padres, con el chico. Si yo veo que los mecanismos de contención no funcionan, pienso en una internación. Hay Comparto en hebreo, totalmente. Es así. te quería decir una frase en hebreo, Susana, perdón.
Hay un 11º mandamiento. Hay 2 mandamientos que no aparecen en las tablas de la ley. El 11º mandamiento es, en hebreos, es Ubajarta Bajaim, y elegirás la vida. Elegirás la vida. Yo elijo la vida. Y el 12º es justicia, justicia perseguirás. Estaba escuchando el programa anterior y decían que hubo 2 bombardeos en Buenos Aires, el de una provincia y el de Plaza de Mayo, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA también fue un bombardeo. No, y lo que está pasando ahora en Israel es muy grave porque aumentó la cantidad de suicidios en los adolescentes, porque realmente, digamos, los bombardeos son permanentes de todos lados y donde de alguna manera tienen el problema interno y externo. Entonces, ¿qué pasa? No hay familia que no haya perdido un joven. Son todos jóvenes. Entonces el tema es... Voy a dejar el tema de Israel en un punto de aparte porque tengo familiares directos que están ahí y me toca de manera personal. Entonces quisiera hacer un poco de separar los tantos, ¿no? Y hablar más a nivel global. Una cosa más. Una cosa que tienen los chicos también es la capacidad de disociarse. Y lo tenés sonriente delante tuyo, y ya no piensa más, y lo sigue pensando. Y lo sigue pensando. Porque lo disocia. Son momentos de riesgo y yo redoblo la apuesta de cuidado. Sí, pero además vos dijiste es algo que cada vez se nos hace más difícil. Cuando traen un adolescente así, a veces la familia no está. O sea, como que lo depositan y ponen todo el compromiso en el terapeuta, ¿no? Y bueno, si no yo no lo acepto. No, yo por no eso. lo acepto. Yo comparto yo no con lo vos. acepto porque yo lo digo claramente, yo le voy a dar una mano, pero los padres o los tíos o quien sea son ustedes. Ustedes se tienen que hacer responsables. No es que te dejan el coche en el taller mecánico, es un trabajo que tenés que establecer. Hay veces que podemos establecer alianzas terapéuticas y hay veces que no. No somos multifuncionales o podemos tratar todo. A veces que sí, hay veces que no. Y cuando yo veo que puedo trabajar, digo, puedo trabajar. En casos gravísimos, ¿no? Pero donde me sentí confiado que podía trabajar. Con la familia y con el paciente. Y después viene lo que hago, que es muy importante, que yo te hablaba antes del bottom-up. Una de las cosas hago una interrupción. Bleichmar dice, una de las razones de las depresiones y de las razones suicidas es de la proyección de aspectos melancólicos de los padres en el paciente. Y estate preparado, porque el pibe empieza a mejorar y empieza a aflorar la melancolía en los padres. Así es. Y la otra, que esta es muy compleja, y es para decirlo en este programa, son los deseos de muerte de los padres sobre el paciente. Estas cosas pasan, no es Stephen King. Pero como vos decís, Sergio, muchas veces no se habla, incluso entre colegas, por mucho miedo, y es muy importante esto. Por lo menos para mí, comparto con vos. Es decir, esas identificaciones, esas proyecciones, los deseos de los padres que no se ven, que se desmienten, y el chico hace el acto.
Incluso La en otra chicos. cuestión, sí, la otra cuestión es, mira, estamos haciendo como, esto es Bleichmar puro. Todo lo que te estoy diciendo es Bleichmar puro, by Reutenberg, ¿no? Porque él habla de la identificación, pero aparte hay una cuestión más donde el chico no responde a los ideales narcisistas de los padres y se ve en el lugar del fracaso y del negativo o hacia los propios. Los propios ideales narcisistas de los padres o los propios. Y eso te crea el no responder al ideal, te ponen en el negativo del ideal. Entonces te vas, sea por el ideal narcisista de los padres o el ideal narcisista del mismo paciente, o la combinación de ambos, bueno, ahí estamos en problemas. Y ahí no hay manera si esto no se trata, aborda, menciona, más allá de todos los encuadres farmacológicos que existen y que son los que atienden a la matriz biológica presente que todos nosotros tenemos y que es muy manifiesta en estos casos. Hay una, antes de identificación, Freud usó una palabra que a mí siempre me gustó. Fue encarnación. Porque se hace carne, se hace materia, es decir, como si el psiquismo se hiciese carne, se hiciese materia y empezasen ahí a producirse alteraciones neurobioquímicas que es necesario tratar desde ese perfil. Y ahí nos encontramos con el otro tema más. Seguimos hablando de las barreras. Tan chico, doctor, ya con psicofármacos. ¿Y cuánto tiempo? Ay, pero yo estuve buscando en internet. ¿Sabés cuál es el peor enemigo nuestro? ¿Sabés cuál es nuestro peor rival? Doctor Google. Yo estuve buscando y lo que usted le está dando, o te enojas, o ves cómo lidias, porque muchas veces, evidentemente, los papás van a rivalizar con el profesional. Pero no solo con los adolescentes, los adultos también. No, no. Se medican, ¿viste? Pero bueno. Otra pregunta, porque voy tratando porque todo lo que tratás es muy importante. ¿Qué relación hay entre la depresión y los efectos psicosomáticos y los sueños? Mirá qué pregunta. Vos sabés que clínicamente, wow, mirá, me diste un pie espectacular. Cuando vos tomás una polisomnografía, hay un tiempo que se llama el tiempo de latencia REM, el tiempo que vos empezás a soñar. En una depresión, ese tiempo está cortado. Es casi una prueba diagnóstica que te da la base biológica para decir es una depresión. El dosaje de los neurotransmisores en sangre no existe. Los neurotransmisores en sangre, viste que
Hay algunos que te dicen, le voy a hacer un análisis y voy a ver cómo andan sus neurotransmisores. Los neurotransmisores en sangre son cosas que andan dando vueltas, lo que importa es lo que anda acá. Y yo no te voy a hacer una inyección intratecal para sacarte un pedazo de líquido cefalorraquídeo para ver cómo están tus neurotransmisores. Pero sí, una persona que está deprimida le cuesta soñar. Este es un tema. La otra es que es un predictor positivo cuando una persona deprimida te empieza a traer sueños, casi para dar una pequeña vuelta olímpica alrededor del escritorio. Cuando empiezan a traer sueños, yo digo, vamos todavía, vamos bien, y se los digo. Y cuando empiezan a traer asociaciones, porque la depresión es un Pac-Man, te come las ganas de vivir, te come la trascendencia, te come la vida, es un gran Pac-Man, ¿no? Así. Y la depresión, hay una cosa que a veces nuestra mente no llega a funcionar como continente necesario y derrama hacia el soma o derrama hacia los vínculos. Es como si esta represa, este continente que fuese nuestra mente, derrama hacia el cuerpo. Entonces es cuando la persona empieza a sentir, hay dos partes que te quiero dar esta respuesta, ¿está bien, Susana? Una es que esta persona con la depresión y los efectos inflamatorios que provoca la depresión, y digamos el sesgo de las percepciones negativas, lo que le duele más, y lo que no le dolía le empieza a doler más. Entonces, un paciente con depresión va de médico en médico, de médico en médico, de médico en médico, y le dicen, usted no tiene nada. Pero ha corporizado, somatizado el síntoma depresivo. El dolor mental pasa a ser un dolor corporal. Es que es tan doloroso, psíquico, que lo deposita en el cuerpo, habla del dolor físico para no enfrentarse al dolor psíquico. O sea, eso uno lo ve. Totalmente. O hacia los vínculos también. Bueno. Derrama hacia el cuerpo, derrama hacia los vínculos. Hay una cosa más que es la relación que tiene la depresión con los accidentes cerebrovasculares, con los accidentes coronarios o los eventos coronarios, y o inclusive las neoplasias, porque promueven el estímulo de sustancias inflamatorias. Susana, lo que yo no dije al principio es que la depresión es una enfermedad, es un padecimiento sistémico. Puede empezar en el cerebro afectando la mente, pero se puede dar en el corazón, en los huesos, en el cerebro, en las arterias. Es un evento sistémico. La unánime noche nos oscurece todo. Y cada vez hay más. Y otro de los mitos es que habitualmente las depresiones tienen tratamientos que son largos, porque son largos los tratamientos, son largos. Entonces te dicen, se va a volver adicto. O ya hace mucho tiempo que lo está tomando. O está tomando mucha dosis. Yo te pregunto a vos, Susana, a vos te dicen que tenés cáncer y vas al oncólogo.
¿Le vas a pedir al oncólogo que te dé poca dosis de la medicación oncológica? No. ¿Le vas a decir que te trate durante el menor tiempo posible o que te trate de la mejor manera? Nosotros nos encontramos con esa paradoja. Ay, doctor, que no sea mucha dosis. Ay, doctor, ¿va a ser durante mucho tiempo? Claro, pero ahí me parece, ¿no? Perdón, que cuando te están preguntando así, no consciente, va a durar mucho esto, no lo que vos le vas a dar. Está transfiriendo en el terapeuta cosas que no tiene resueltas. A ver, porque el tema es, tiene que ser todo ya, y bueno, si hace años que está mal, que no tiene ganas, ¿no? O sea, yo pensaba cuando vos hablabas cómo abordarlo, ¿no? Un paciente que llega a mí ya medicado, había ido a otro terapeuta, había suspendido el trabajo con mucha atención, tiene una función muy importante y bueno, trabajaba 24 horas, por decirlo, no podía decir no. Bueno, llega a mí con un padre que había sido muy narcisista, él se presenta, tuve que asistir a mi padre muy narcisista que fue, pero bueno, no lo podía dejar solo, Susana, se estaba muriendo, lo cuidé. Mi ex pareja intentó suicidarse y me llamaron a mí. En el trabajo, bueno, todo así. Conclusión, ya venía medicado por depresión, entonces el me dice, no quiero hablar. Dice, no, no voy a hablar. Dice, vos me estás enseñando a decir no. Entonces te digo no. Bueno, ¿qué hice yo? La familia me llama a ver qué hacían. Si iban, si rompían la puerta. No, no, él está conectado. Porque yo le digo, hola, contesta. ¿Qué hice? Toleré que no quería hablar en ese momento. A la semana, por supuesto, me dijo, bueno, tengo la sesión como siempre. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cómo poder escuchar al otro que vos decías? ¿No? Cuando vos le decís, bueno, alguna vez tuvo pensamientos negros, hizo esto. O sea, no seguir ocultando lo que siempre fue ocultado y desmentido en la familia, ¿no? El tema es cuando en la sociedad se desmiente tanto, ¿no? Por eso otro tema que vos apuntás es el impacto social de la depresión, ¿no? Que has mencionado en algunos momentos hoy del programa. Quiero agregar algo. El gran éxito de Zuckerberg no fue Facebook. Pone Facebook. Fíjate, son todos winners. Son todos ganadores, todos felices. Y la verdad que vivimos tiempos complejos, vivimos vidas complejas, pero todos están. Y el gran éxito de Zuckerberg no fue Facebook, fue like. Entonces nos encontramos con que tanta gente ha visto tu imagen o cuántos likes tuviste y así hemos cambiado la autoestima por la like estima. Y esto es difícil en los chicos. Sergio, no me pusieron perdón, va a ir el pip de censura, ¿no? Pip, like. Digo, flaco o flaca, la cuestión está en que, ¿por qué te lo van a poner? ¿Qué esperas vos? ¿Cómo te sentís vos? Porque la autoestima es mediatizada socialmente y aparte impresionante las velocidades que tienen de resolución y de comunicación que están, bromeaba con una colega bastante más joven, que yo le decía que dentro de poco nos van a hacer un injerto acá para colocar el celu,
alimentado con nuestra propia energía corporal, que no se va a acabar nunca la batería y que va a estar regulado a la luminosidad de acuerdo a la hora del día, y que así vamos a estar conectados constantemente hasta en los sueños. ¿Sabes cuál es la hora de mayor streaming a nivel mundial en general? La 1 de la mañana. Entonces vos pensás, estos chicos que tienen alterados, seriamente alterados los parámetros de sueño, que tienen que ir a la escuela, y una nota más, tengo miedo de estar un poco desordenado, pero no ya se nos fue el programa, pero bueno, quedará para la próxima. No, decí. No nos dejes con la duda. Un adolescente está subido a un trencito. El trencito se llama escuela y se llama colegio. Si él pierde ese trencito por la depresión, va a tener la pérdida por la depresión y la pérdida de esa pandilla y de ese grupo que había logrado formar, y eso duele y mucho. Ellos te dicen, así, por esta enfermedad de M o esta cuestión, mira todo lo que perdí, Sergio. Digo, bueno, vamos a recuperar lo que podamos. Susana, espero que les haya resultado útil. No, yo te agradezco y estás, por supuesto, invitada a otro programa, nos quedamos cortos. Cerrá el programa si querés con algún mensaje para la audiencia. Esto lo ven de países latinoamericanos y también de Europa, ¿no? De España. Yo después te envío el programa para que vos lo compartas, ¿sí? Porque la audiencia te pregunta en el programa, así que después hablamos. Pero te agradezco muchísimo y bueno, cerrar el programa con lo que vos quieras. No tengan miedo de hablar, por el contrario, tengan la iniciativa de hablar sobre la tristeza, sobre las ideas de muerte, decir la palabra suicidio, irlos a buscar, no esperar que ellos nos digan, y que cuando percibamos una situación de riesgo, acompañemos y hagamos que consulten. A veces es lo mejor que podemos hacer. Salir a marcar arriba, decimos en fútbol. No esperemos que venga con la pelota, salgamos a marcar arriba. Gracias, genial, Susana, por la gentileza. Un abrazo y muchísimas gracias. No, gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.